En la primavera de 1945, mientras el Tercer Reich de Adolf Hitler se desmoronaba bajo el peso implacable de los ejércitos aliados, los soldados estadounidenses avanzaban por el corazón de una Alemania devastada por la guerra. Estos hombres, muchos de ellos jóvenes que apenas habían dejado atrás su adolescencia, habían atravesado el infierno de los campos de batalla europeos, desde las playas ensangrentadas de Normandía hasta los bosques nevados de las Ardenas. Sin embargo, nada de lo que habían experimentado hasta ese momento podría haberlos preparado para el horror absoluto que estaban a punto de descubrir. La 45ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, una unidad forjada en el fuego del combate y veterana de algunas de las batallas más feroces de la campaña europea, recibió órdenes de avanzar hacia un lugar que cambiaría para siempre la percepción del mundo sobre la maldad humana: el campo de concentración de Dachau. Este campo, ubicado en las cercanías de la pintoresca ciudad bávara de Múnich, había sido el primero de su tipo, establecido por el régimen nazi en 1933, apenas unas semanas después de que Adolf Hitler ascendiera al poder. Durante más de una década, Dachau había funcionado como un laboratorio del terror, un lugar donde los nazis perfeccionaron sus métodos de tortura, experimentación médica y exterminio sistemático. Los soldados estadounidenses que se acercaban a sus puertas ese día de abril no podían imaginar que estaban a punto de cruzar un umbral hacia la oscuridad más profunda del alma humana. El 29 de abril de 1945 amaneció con una neblina ligera que cubría el paisaje bávaro, como si la propia naturaleza intentara ocultar los horrores que yacían más adelante. Los hombres de la 45ª División avanzaban con la disciplina característica de soldados profesionales, conscientes de que se acercaban a un objetivo de importancia estratégica, pero completamente ignorantes de la verdadera naturaleza de lo que encontrarían. Los informes de inteligencia habían mencionado la existencia de campos de prisioneros, pero las palabras escritas en documentos militares no podían transmitir la realidad visceral del genocidio. A medida que los vehículos blindados y los camiones de tropas se aproximaban a las inmediaciones del campo, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Primero fue el olor, un hedor nauseabundo e indescriptible que penetraba en las fosas nasales y revolvía el estómago de los soldados más endurecidos. Luego vinieron los primeros indicios visuales de que algo terriblemente malo había ocurrido en ese lugar. Los soldados comenzaron a intercambiar miradas de confusión y creciente alarma mientras sus vehículos reducían la velocidad. Nadie hablaba, pero todos presentían que estaban a punto de presenciar algo que desafiaría su comprensión de la humanidad. La columna militar finalmente se detuvo cerca de una vía férrea, donde un largo tren de vagones de carga permanecía inmóvil, aparentemente abandonado. Los oficiales ordenaron a algunos hombres investigar el contenido de esos vagones, una decisión que marcaría el inicio de una transformación terrible en aquellos soldados estadounidenses. Lo que los soldados descubrieron en esos vagones de tren destruyó instantáneamente cualquier noción de normalidad que pudieran haber conservado después de años de guerra. Vagón tras vagón, los hombres de la 45ª División encontraron cadáveres apilados como leña, cuerpos esqueléticos de hombres, mujeres y niños que habían muerto de inanición, enfermedad y brutalidad sistemática. Este convoy de la muerte, como posteriormente sería conocido, contenía aproximadamente 2.000 cuerpos en diversos estados de descomposición. Algunos de los cadáveres mostraban signos de haber intentado escapar en sus últimos momentos de vida, con las manos congeladas en posiciones de súplica o aferrándose a las paredes de madera de los vagones. Otros estaban entrelazados en abrazos finales, familias enteras que habían perecido juntas en condiciones de crueldad inimaginable. Los soldados estadounidenses, hombres que habían visto la muerte en innumerables formas durante la guerra, se encontraron vomitando, llorando y temblando ante la magnitud del horror. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de procesar lo que sus ojos les mostraban. Otros permanecieron en un silencio aturdido, con la mirada perdida y el rostro drenado de todo color. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de esos soldados.
La línea que separaba al liberador profesional del vengador furioso comenzó a dibujarse de manera irreversible. Los hombres que habían llegado como soldados disciplinados del ejército más poderoso del mundo estaban siendo transformados por la evidencia irrefutable de una maldad que trascendía cualquier cosa que hubieran podido imaginar. Después del traumático encuentro con el tren de la muerte, los soldados de la 45ª División continuaron su avance hacia el interior del campo de concentración de Dachau. Sin embargo, ya no eran los mismos hombres que habían iniciado la marcha esa mañana. Una ira silenciosa y terrible había comenzado a arder en sus corazones. Una furia que crecía con cada paso que daban hacia las instalaciones principales del campo. Cuando finalmente atravesaron las puertas de Dachau, lo que encontraron superó incluso el horror del convoy de cadáveres. El campo era un paisaje de pesadilla, un infierno terrenal donde miles de prisioneros demacrados vagaban como espectros entre barracones inmundos y montañas de cuerpos sin vida. Los crematorios del campo todavía funcionaban, arrojando al cielo columnas de humo negro que llevaban consigo los restos de las últimas víctimas del régimen nazi. El olor a carne quemada se mezclaba con el hedor de la enfermedad y la muerte, creando una atmósfera irrespirable que hacía que los soldados más veteranos lucharan por contener las náuseas. Los prisioneros supervivientes, aquellos que aún conservaban suficiente fuerza para mantenerse en pie, comenzaron a acercarse a los soldados estadounidenses con una mezcla de incredulidad y esperanza. Estos hombres y mujeres, reducidos por el hambre y la tortura a poco más que esqueletos ambulantes, extendían sus manos huesudas hacia sus liberadores, algunos llorando, otros demasiado débiles incluso para expresar emoción alguna. Los soldados estadounidenses comenzaron a escuchar las historias de los supervivientes, relatos de crueldad sistemática que desafiaban toda comprensión humana. Los prisioneros hablaban de experimentos médicos realizados sin anestesia, de ejecuciones arbitrarias por diversión de los guardias, de familias separadas y enviadas a las cámaras de gas, de trabajos forzados hasta la muerte bajo condiciones brutales. Cada historia añadía combustible al fuego de indignación que ardía en los corazones de los soldados. Los hombres de la 45ª División miraban a su alrededor y veían la evidencia física de estas atrocidades. Los hornos crematorios con restos humanos aún visibles, las fosas comunes mal cubiertas, los instrumentos de tortura abandonados por los guardias en su huida. En las paredes de algunos edificios, los soldados encontraron marcas de arañazos dejadas por prisioneros desesperados, testimonios mudos de agonías inimaginables. Los barracones, diseñados originalmente para albergar a unos pocos cientos de personas, habían sido atestados con miles de prisioneros que dormían apilados en literas de madera infestadas de parásitos. Las letrinas eran pozos de inmundicia que propagaban enfermedades mortales entre una población ya debilitada por el hambre y los abusos constantes. Cada rincón del campo contaba una historia de sufrimiento deliberado e industrializado. Mientras los soldados procesaban la magnitud del horror que los rodeaba, comenzaron a identificar a los responsables directos de estas atrocidades. Los guardias de las SS, el cuerpo de élite nazi responsable de administrar el sistema de campos de concentración, todavía se encontraban en las instalaciones. Algunos habían intentado huir, pero muchos permanecían en el campo, algunos incluso vistiendo todavía sus uniformes negros con las insignias de la calavera que simbolizaban su pertenencia a la organización más temida del régimen hitleriano. Estos hombres, que habían ejercido poder absoluto sobre la vida y la muerte de miles de prisioneros inocentes, ahora se encontraban desarmados y a merced de soldados estadounidenses cuya humanidad había sido profundamente herida por lo que acababan de presenciar. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tormenta devastadora. Los prisioneros liberados señalaban a sus antiguos torturadores, identificándolos uno por uno, relatando los crímenes específicos que cada guardia había cometido. Algunos supervivientes suplicaban a los soldados estadounidenses que les permitieran ajustar cuentas con sus verdugos. Otros simplemente observaban con ojos vacíos, demasiado traumatizados para expresar cualquier deseo de venganza. Los soldados estadounidenses se encontraban en una encrucijada moral que ningún entrenamiento militar los había preparado para enfrentar. Lo que ocurrió a continuación en Dachau
representa uno de los episodios más controvertidos y moralmente complejos de la liberación de los campos de concentración nazis. La disciplina militar, esa estructura rígida que mantiene a los soldados actuando como profesionales incluso en las circunstancias más extremas, comenzó a desmoronarse ante el peso abrumador de la evidencia de los crímenes nazis. Los soldados de la 45ª División, consumidos por una mezcla de rabia, dolor y horror que ningún ser humano debería experimentar jamás, comenzaron a tomar la justicia en sus propias manos. Sin juicio, sin proceso legal, sin adherencia a las protecciones que la Convención de Ginebra garantizaba incluso a los prisioneros de guerra enemigos, los soldados estadounidenses comenzaron a ejecutar sumariamente a los guardias de la SS que encontraban. Los disparos resonaron por todo el campo mientras decenas, posiblemente cientos, de guardias nazis caían bajo las balas de hombres que, apenas unas horas antes, habían sido soldados disciplinados comprometidos con las leyes de la guerra. Algunos guardias fueron alineados contra las paredes y fusilados en grupos. Otros fueron abatidos individualmente mientras intentaban rendirse o huir. La escena era caótica, violenta y completamente contraria a todos los protocolos militares establecidos. La cadena de mando dentro de la unidad estadounidense se fracturó de maneras complejas y contradictorias durante estos eventos. Algunos oficiales intentaron desesperadamente restaurar el orden, ordenando a sus hombres que cesaran el fuego y trataran a los prisioneros alemanes de acuerdo con las normas internacionales. Estos oficiales comprendían que, independientemente de los crímenes cometidos por los guardias nazis, las ejecuciones extrajudiciales constituían violaciones graves del derecho de guerra que podrían tener repercusiones legales severas. Sin embargo, otros oficiales, igualmente afectados por el horror de lo que habían presenciado, optaron por mirar hacia otro lado o incluso facilitaron activamente las matanzas. En algunos casos, los oficiales entregaron sus armas a los prisioneros liberados, permitiéndoles participar en la violencia contra sus antiguos torturadores. Los supervivientes del campo, muchos de los cuales habían soportado años de tortura y humillación indescriptibles, aprovecharon la oportunidad para vengarse de los hombres que habían destruido sus vidas y asesinado a sus familias. La venganza fue brutal e implacable, con algunos guardias siendo golpeados hasta la muerte por turbas de prisioneros enfurecidos, mientras los soldados estadounidenses observaban sin intervenir. La violencia en Dachau ese día de abril de 1945 desafió las categorías morales convencionales que normalmente utilizamos para juzgar las acciones humanas. Los soldados estadounidenses que participaron en las ejecuciones no eran criminales ni sádicos. Eran hombres ordinarios que habían sido empujados más allá de los límites de lo que la psique humana puede soportar. El trauma de descubrir el tren de la muerte, seguido por la inmersión total en el infierno de Dachau, había provocado un colapso colectivo de los mecanismos normales de autocontrol y adherencia a las normas. Estos soldados actuaron movidos por una indignación moral tan intensa que superó su entrenamiento, su disciplina y su respeto por las leyes de la guerra. Algunos historiadores han argumentado que su reacción, aunque técnicamente ilegal, fue profundamente humana, una respuesta visceral e instintiva ante la evidencia del mal absoluto. Otros han señalado que precisamente en esos momentos de crisis moral es cuando más importante resulta mantener los principios que nos distinguen de nuestros enemigos. El debate sobre la moralidad de las represalias de Dachau continúa hasta el día de hoy, sin que exista un consenso claro sobre cómo juzgar las acciones de esos soldados estadounidenses. En los días y semanas posteriores a la liberación de Dachau, las autoridades militares estadounidenses se vieron obligadas a confrontar las implicaciones legales y morales de lo que había ocurrido en el campo. Se inició una investigación oficial sobre las ejecuciones sumarias de los guardias de la SS, documentando meticulosamente los eventos y recopilando testimonios de soldados y supervivientes por igual. El informe resultante era devastador, detallando claramente las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la 45ª División de Infantería.
Los investigadores concluyeron que se habían producido crímenes de guerra y recomendaron que varios soldados y oficiales enfrentaran consejos de guerra por su participación en las ejecuciones extrajudiciales. El informe amenazaba con empañar la imagen de los Estados Unidos como liberadores justos y adherentes a las normas civilizadas de conducta bélica. Las implicaciones políticas y diplomáticas eran enormes, especialmente en un momento en que los aliados se preparaban para juzgar a los líderes nazis por crímenes contra la humanidad, en lo que se convertiría en los históricos juicios de Nuremberg. Sin embargo, el destino del informe sobre las represalias de Dachau tomaría un giro inesperado gracias a la intervención de una de las figuras más controvertidas y carismáticas del ejército estadounidense, el general George Smith Patton, comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos y uno de los oficiales más condecorados y respetados de la guerra, revisó personalmente el informe y tomó una decisión que tendría profundas implicaciones históricas. Patton, conocido por su personalidad agresiva y su enfoque pragmático de la guerra, determinó que las circunstancias extraordinarias de Dachau justificaban medidas extraordinarias. El general ordenó que se desestimaran todos los cargos contra los soldados involucrados en las ejecuciones y, según algunos relatos históricos, dispuso que el informe incriminatorio fuera destruido por completo. La decisión de Patton efectivamente cerró el capítulo legal de las represalias de Dachau, protegiendo a los soldados involucrados de cualquier consecuencia judicial por sus acciones. Esta intervención ha sido interpretada de diversas maneras por los historiadores. Algunos ven en ella un acto de comprensión hacia hombres que fueron empujados más allá de sus límites, mientras que otros la consideran una obstrucción de la justicia que estableció un peligroso precedente moral. El legado de los eventos de Dachau continúa resonando en las discusiones contemporáneas sobre la ética militar, la justicia en tiempos de guerra y los límites de la venganza justificada. Las represalias llevadas a cabo por los soldados estadounidenses plantean preguntas incómodas que no tienen respuestas fáciles. ¿Existen circunstancias tan extremas que justifican el abandono de los principios legales y éticos que normalmente rigen la conducta en la guerra? ¿Puede el horror de los crímenes enemigos legitimar respuestas igualmente violentas por parte de los liberadores? ¿Qué responsabilidad tienen los individuos de mantener su humanidad cuando se enfrentan a la evidencia de una maldad inimaginable? Los soldados de la 45ª División que entraron en Dachau ese día de abril de 1945 llegaron como liberadores profesionales y salieron transformados por una experiencia que ningún ser humano debería tener que soportar. Su transición de soldados disciplinados a ejecutores vengadores ilustra la fragilidad de las normas civilizadas cuando se confrontan con el mal absoluto. La historia de las represalias de Dachau nos recuerda que incluso los vencedores de una guerra justa pueden verse arrastrados hacia actos que, en circunstancias normales, serían condenados universalmente. Este episodio oscuro de la liberación continúa desafiándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, los límites de la compasión humana y el precio moral que pagamos cuando el deseo de venganza supera nuestro compromiso con los principios que supuestamente nos distinguen de aquellos a quienes combatimos.